Pues lo que ocurre en Sinaloa sigue dando mucho de qué hablar, en especial lo que dijo ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que salió a desmentir en conferencia de prensa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ven que dijo que la culpa de lo que ocurre en Sinaloa, en donde se vive ya la segunda semana de enfrentamientos entre grupos delictivos, era culpa de Estados Unidos. Ken Salazar salió a decir, no es cierto, no hay modo que eso sea nuestra culpa, y se dejó ya de circunloquios, de innecesarias fórmulas de cortesía, de innecesarias fórmulas diplomáticas, difirió ya frontalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se atrevió a decir en su conferencia de prensa del viernes que pues culpa era de los Estados Unidos por haber hecho un operativo para aprender a Ismael Zambada García, que se encuentra actualmente preso en Nueva York, y en la misma semana que se da a conocer la carta autógrafa de Genaro García Luna, donde hace declaraciones en un sentido muy semejante a las que hizo Ismael Zambada en la otra carta de la que también hemos estado hablando. ¿De alguna manera corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa? Sí, claro que sí. Sí. ¿Por haber confabulado para realizar las detenciones? Por haber llevado a cabo ese operativo. No, nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. Dice entonces que los Estados Unidos, nosotros somos responsables por lo que está pasando en Sinaloa, en otros lugares. Pues eso no estoy en acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y se tiene que solucionar. No se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de los Estados Unidos de los masacres que vemos en diferentes lugares, como lo que se vio en Morelos ayer, o lo que se está viendo en Sinaloa. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Y otro detalle que hay que comentar es la anunciada próxima y última visita de Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, con la que cerrará su sexenio. Este lugar, este estado, ha sido uno de los más visitados por el presidente, en particular el área de Badiraguato, un municipio que ha recibido muchos favores, tanto en cuestiones morales, afectuosas, como en obras públicas de parte del gobierno federal. El 28 de septiembre, en una de sus últimas acciones de gobierno, el presidente acudirá a aquel estado en donde el gobernador Rubén Rocha Moya se las está viendo muy complicadas, porque pues se está enfrentando a un movimiento estudiantil en contra de la llamada Ley Rocha, que pretende apoderarse de los recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras los actos de violencia se siguen dando cada día y además se han extendido ya a otros estados. Pero bueno, ¿qué dijo el embajador Ken Salazar ayer en conferencia de prensa desde Ciudad Juárez, Chihuahua? Él rechazó que Estados Unidos tenga responsabilidad alguna en la violencia que se vive en Sinaloa, luego de que el presidente López Obrador haya dicho lo anterior por haberse puesto a capturar al señor Zambada y a el joven Joaquín Guzmán López. Cuando se dice entonces que los Estados Unidos, que nosotros somos responsables de lo que está pasando en Sinaloa y en otros lugares, pues no, en eso no estoy de acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y se tiene que solucionar. No se puede entender cómo es que puede existir responsabilidad de Estados Unidos en los hechos que vemos en diferentes lugares,
como lo que se vio en Morelos ayer o lo que se está viendo en Sinaloa. Eso no es culpa de los Estados Unidos, dijo tajante y claramente Ken Salazar, que usualmente es muy discreto, muy sutil, pero pues ante la actitud bravucona que ha adoptado el presidente López Obrador, pues ha endurecido él también el tono. La realidad, dijo Ken Salazar, es que hay un problema de inseguridad y violencia y que debe haber una colaboración entre ambos países fuerte y profunda. Esta declaración también coincide con la declaratoria de culpabilidad de un capo que está siendo juzgado allá en los Estados Unidos. Dijo AMLO, recordemos que las declaraciones de AMLO fueron el jueves. Recordemos que dijo que el operativo fue totalmente ilegal porque hubo un secuestro y porque hubo muertes de personas, como si estas muertes fueran responsabilidad o hubieran sido cometidas por el gobierno de Estados Unidos, ya de acuerdo con lo que se sabe, que lo único que se sabe es lo que dijo la carta de Zambada, es que estas muertes se dieron por mano de la gente que sirve a Guzmán para capturar a Zambada. Pero López Obrador, de manera tramposa, como siempre, distorsiona la información y dirige la culpa y la responsabilidad al gobierno de Joe Biden, pues para distraer de todo lo que está pasando en cuanto al cruce de acusaciones que se están dando desde allá. Y sobre la visita que hará el presidente a Sinaloa, el periodista Carlos Loret de Mola hizo un comentario muy atinado que me gustaría compartir con ustedes. Él dijo lo siguiente: el presidente en Sinaloa se va a reunir con los transportistas que han decidido cancelar viajes por miedo a que les quemen sus camiones por los bloqueos. Se va a reunir con padres de familia que no mandan a sus hijos a la escuela por temor a que queden atrapados en una confrontación, o con los comerciantes de Culiacán que reportaron pérdidas por más de 1,700 millones de pesos en una semana porque tienen que cerrar sus negocios a causa de los enfrentamientos. Se pregunta el periodista si AMLO solamente visitará la zona militar, pero no tendrá, como suele hacer, contacto con la gente y con la realidad que se vive en la entidad. A lo mejor sale con el pretexto de cuidar la investidura en los últimos 3, 4 días que le quedan a su sexenio. O de plano no va a ir a Culiacán, sino a otro lugar en Sinaloa, se pregunta Carlos Loret. Señala él que falta una semana para que visite este estado en su última gira. Va a cerrar el sexenio con una visita a Sinaloa y se pregunta de qué manera van a reaccionar los grupos que tienen al estado volteado de cabeza. ¿Qué despedida le van a dar a López Obrador los dos grupos en confrontación? ¿Le van a bajar o le van a subir? ¿Qué va a hacer el ejército de cara a esta visita? Ya ve que el general de ahí dijo que la violencia se va a resolver cuando los grupos criminales quieran. Y se pregunta si las autoridades seguirán cruzadas de brazos a pesar de que irá el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Vaya despedida, va a ser todo un símbolo. El pasado 13 de septiembre, la visita de López Obrador fue confirmada por Rubén Rocha Moya para el próximo 28 de septiembre, supuestamente para inaugurar los canales de riego de la presa Santa María en el Rosario, una obra que ha servido de pretexto para varias visitas del presidente López Obrador. Dijo Rocha Moya, él ya dijo que viene a Sinaloa el 28 de septiembre. Va a cambiar un día. Estaba planeada para el 29, pero bueno, pues ya ven que se viene la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que por cierto, ya está el Palacio Legislativo de San Lázaro vallado desde ahora. Desde ahora ya está rodeado de vallas para controlar los accesos ante el miedo, claro, de que grupos en protesta, sobre todo trabajadores del Poder Judicial, traten de impedir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum,
Y respecto a esto, pues un comentario rápido nada más. Los trabajadores se han negado a dejar el paro de labores a pesar de que la Suprema Corte dictaminó que el paro tenía que suspenderse, perdón, el Consejo de la Judicatura y los trabajadores determinaron continuar con sus protestas por lo menos hasta el 2 de octubre, es decir, al día siguiente de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.